Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros perfectos porque nos toca con ustedes y cuando nos toca nos da muchísimo gusto. Nos da muchísimo gusto siempre estar en este panel, siempre buscando algún tema novedoso, algún tema que puede ser de esos que aparentemente vienen de otras latitudes mundiales como el que vamos a tratar hoy. Pero ahora lo vamos a tratar con mi querido Sergio Abarca. Sergio, ¿cómo estás, amigo? Hola, muy bien. Pues un gusto. Nos toca, como bien dices, y ahora nos toca quitarnos el ombligo desde el punto de vista fiscal y vamos a hablar la parte fiscal a nivel internacional. El ombligo. Fiscal. ¿Nada más el fiscal? Sí, ¿Tú nada. crees? Digo, es posible, sí, así que ese es el tema, pero... Bueno, lo importante es que ya sabes con quién hablas, ya te pusiste tus lentes, que es importante. Deja de eso, los lentes y algo más. Bien. Bueno, y no podría faltar, obviamente, mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Panchita, ¿cómo estás? Excelentemente bien, mi querido maestro. ¿Tú crees? Pues te ves muy deteriorado. Pues sí, pero ustedes son la pandemia, ya sabes. Caray. Pero la pandemia ya acabó hace cuánto tiempo. Hay que recuperarse para ver si entramos a la oposición, ¿no? Pues ya pusieron ahí los límites, hay que ver quién entra y quién se sale. Pero bueno, pues necesitamos 150 firmas, ¿no? Sí. ¿150 o 150,000? 150,000. No, pues sí lo logramos. Sí. Ahí sí, cómo no. Con Okay. los que nos ven aquí en el programa. Bueno, sí, rebasamos un poco, pues, pero yo no creo que haya problema porque sean más. Pero 150 para cada uno serían 450. Ah, bueno, sí, ya estaría. Sí, sobra. Ahí. Sí, yo creo que sí alcanza. Raspaditos, diría yo. Oye, y el raspadito y confirmas, ¿qué tema vamos a ver, mi estimado? Fíjate que el tema de las transnacionales, en México, la economía, la principal parte de la economía, las exportadoras son transnacionales. O sea, las exportan autos, Sony, o sea, somos un país maquilador para muchas empresas y producen para exportar y para producción nacional. Entonces, todas estas empresas están en todo el mundo y siempre han logrado hacer planificación fiscal estratégica de forma tal que no paguen impuestos en muchos países. Entonces dicen, a ver, oye, tú estás en este país, estás en México. ¿Cuánto estás pagando de impuestos? No, pues nada, porque pues tengo por ahí intereses, tengo cuanta cosa y termino por no pagar nada. Oye, pues no se vale porque estás beneficiándote de ese país y no le pagas nada. Oye, y para eso que comentas, ¿no están los precios de transferencia? Valieron gorro, los pinches precios de transferencia valieron gorro. BEPS valieron gorro también. O sea, los precios de transferencia, los BEPS, la carabina de Ambrosio, la sobrina de aquel señor. O sea, no han servido para nada. Entonces, de plano están diciendo... Pero esto, fíjate, esto que está marcando la OCDE, que siempre ha tratado de poner un piso parejo, ahorita que está de moda eso del piso parejo, de poner un piso parejo para todo esto, pues ya hubo algo muy importante que pasó aquí en nuestro territorio nacional con las empresas que consolidaban, ¿no? Entonces, ya quitaron la consolidación aquí, por ejemplo, en territorio nacional, pero sigue existiendo la consolidación para otros países, ¿no? Entonces, efectivamente, pero yo creo que si tú hablas de un impuesto fijo, tendríamos que ver cuál sería... No es un impuesto fijo, es un impuesto mínimo. Por eso, ok. O sea, habrá países donde pagues el 30, el 40. O sea, pero aquí por lo menos me pagas el 15%. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo muy bien allá en algunos años un impuesto, que era también un impuesto mínimo al que pagaba, ¿no? Que sí. Ese famoso impuesto era acreditable con relación al impuesto sobre la renta. Cuando tenías impuesto sobre la renta, podías quitar lo que del famoso impuesto del mínimo que le marcaban también antes del YETU. Entonces,
Yo creo que si tú me estás poniendo que por lo menos tiene que ser un 15% en el país, tendrías que ver cuáles son las empresas que entrarían ahí. Sí, no, son las transnacionales. Pero al último ahí está gran parte de la economía, del Producto Interno Bruto. Y perdón, para seguirte en lo que estás comentando, hablas de un impuesto mínimo, hablas de que precios de transferencia ya valieron gorro. No, te voy a poner, entonces, mira, perdóname, el análisis que tenemos, que es muy bueno, ahorita le damos el crédito al artículo que estamos viendo, pero dice, así pues, BEPS 1.0 no puso fin a los beneficios de la planificación fiscal estratégica, pero sí exigió más consideraciones operativas, de modo que minimizar el tipo impositivo efectivo de una empresa generalmente requería que su departamento fiscal se inmiscuyera en las decisiones sobre dónde ubicar a los responsables y funciones clave de la empresa. Esto significaba que el ahorro fiscal a menudo se producía a costa de la eficiencia operativa, dado que las empresas seguían siendo capaces de mantener niveles relativamente bajos de tributación a través de sus modelos de negocio y jurisdicciones de baja tributación. En 2017 surgió un nuevo mandato del G20 para que la OCDE abordara los problemas pendientes de BEPS. O sea, llegó después el BEPS 2.0 y lo único que hacemos con precios de transferencia, con BEPS 1.0, 2.0, es tratar de que las cosas funcionen. Pero la realidad es que las transnacionales van 3 pasos adelante. Entonces, oye, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a lograr pagar menos impuestos. Y entonces, un poco la idea es, oye, no, espérate, tú haz tu plan de negocios mundial y ya sabes que por lo menos vas a pagar 15% en un país. Entonces, no debiera ser el área fiscal quien decida cómo es tu plan de negocios. Eso suena interesantísimo. Pero tampoco te van a decir cuál es el plan de negocios que tienes que seguir o cómo le voy a hacer, que puedes salir con el plan que yo tengo de futuros o de cómo voy a invertir, de que me exijan un 15%, como lo marca aquí el BEPS 2.0, ¿no? Porque aquí además está hablando de la norma exigen que las empresas multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, o sea, 815 millones de dólares, ya había que multiplicarlo por 2, pagaron un impuesto de sociedades de al menos el 15% en todos los países en donde operen. Entonces, imagínate que está en 5 países principalmente. Generalmente están en más de 100 países, ¿eh? La Coca-Cola, Sony, Apple, todas estas empresas están en más países que la FIFA. Entonces, pero pagar el 15% de lo que hagan en ese país va a resultar muy similar, Sergio y Pancho, muy similar a lo que está marcando ahora la propia ley del impuesto de la renta, cuando estás poniendo emparejando el piso con el tipo de ingreso que tienes con relación a toda esa orbe, ¿no? Ok, pero ahí el 15% que hablas, Javier, ¿es sobre qué base se va a estar pagando? Así dice, paguen un impuesto de sociedades de al menos el 15% en todos los países en los que operan. O sea, querrá decir que ese 15% son los ingresos, pudiese ser esa una forma de verlo, ¿no? Que está altísimo, pero pues sí, pero bueno, habrá que ir revisando. Yo creo que sí vale la pena echarle una ojeada al artículo, ¿cómo se llama? Paso por pasito, un poco para darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Pero no tiene el nombre del artículo y de qué. No, tú échatelo, a mí me da pena. No, tú. No, a ti ya no, tú porque no puedes te da vergüenza, pero sí. Pero Sí, se llama el artículo La Reforma Fiscal Internacional que la alta dirección no puede ignorar. O sea, este es el punto. Es un tema para alta dirección donde se tendrá que hacer ahora una planificación donde no
va a ser tan relevante la parte estratégica fiscal. O sea, de todas maneras vas a pagar, o sea, vas a decidir en qué países terminas con esto. ¿Esto cuándo se publicó y dónde está? Este se publicó el 16 de junio del 2023. O sea, está fresquecito. Está fresco. Claro, no. Bueno, tan fresco que va a ser hasta el 2024. La idea es que simplemente se acepten los países y a partir de 2024 ya lo tengamos. Entonces pero aquí está de todos los diablos, porque esto viene de la OCDE y obviamente como estamos dentro de ella, nos guste o no nos guste, o nos cuadre o no nos cuadre, vamos a tener que entrarle. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, habla de un impuesto complementario también. Sí, a ver, pero todavía no termino de decir. Es una newsletter de meetsloanreview.mx. Ajá, por ahí se los ponemos para que puedan seguirlas. Vale la pena, los temas no son solo fiscales, hay financieros, de tecnología, etcétera, y es interesante. Este es un artículo de Daniel Rolfes y de Dan Prudhomme y Vinod Kalu. O sea, estás hablando de un análisis internacional, o sea, estas personas son muy reconocidas en el medio. Pero ya llevan muchos años tratando de hacer todo esto de alguna forma, ¿no? Ver precios de transferencia, consolidación, o sea... Es que antes era muy fácil, mi querido maestro, irte a un paraíso fiscal. O sea, yo me acuerdo, yo conocí empresas que era lo común. O sea, oye, ¿cuánto tienes de utilidad? 50 millones. Abrían una empresa en un paraíso fiscal y esa empresa les facturaba los 50 millones y dejaban una utilidad muy poquita aquí y toda la utilidad se iba a ese país. Ese país no pagaba ISR y se ahorraban el ISR. Y entonces tú dices, oye, no manches, ya descapitalizaste a la empresa aquí. Ah, no te preocupes, después veo una repatriación de capitales y ya se traen su dinero y lograron no pagar nada. Entonces, durante muchos años fue que solo paguen los bueyes, ¿no? O sea, era un poco la idea. ¿Por aquello de la yunta o qué? Sí, o sea, realmente pagar impuestos para las transnacionales y empresas muy grandes fíjate que, era algo que no ocurría. Fíjese que aquí, por lo que respecta al impuesto a la renta de aquí, de territorio nacional, existe la situación de que cuando estás en un paraíso fiscal o situaciones similares, tú tienes que calcular el impuesto de cualquier forma con las leyes mexicanas. O sea, no sé, vamos a suponer que yo allá tengo 50 millones y pagué el 10%, por decirte algo. Bueno, pues entonces tráete toda la contabilidad y aplica todas las disposiciones fiscales para determinar la base gravable de impuesto sobre la renta en territorio nacional. Ya cuando lo tienes, auméntale ese 10%, que fue lo que pagaste allá, y ese va a ser tu ingreso acumulable. Ahora sí, calcula el impuesto y vas a poder acreditar ese 10%. Sí, lo que están haciendo es, oye, ya los paraísos fiscales no te convienen, ya te puse tantos candados que los paraísos fiscales ya no te convienen. Después de los paraísos fiscales vinieron los precios de transferencia y dijeron, no, que el impuesto se pague donde se sude. Oye, pero esos güeyes no les sudan nada, ¿no? Entonces está de la patada. Y se van a Irlanda y se van al país que quieran con la idea de no pagar impuestos. Entonces, han sido cada vez más y más ricas las transnacionales. Es que puse aquí la señal y más ricas, como que dije, ¿de qué estamos hablando? No, y no, pero bueno, sí. Transnacionales, las transnacionales tienen cada vez más lana. No pagan impuestos y siguen enriqueciéndose, pero no solo eso, le parten toda la mother a la empresa local o a la empresa mediana o a la empresa que no es transnacional, ¿no? O a la que no tiene una planeación internacional para también pasarse por el arco del triunfo el impuesto sobre la renta. Fíjate, no sé, tienes ahí adelante... sí, mi querido maestro. Breve. No, ¿cómo que breve? No sirve para nada. Breve historia de la fiscalidad empresarial mundial. Sí. ¿De acuerdo?
La reforma representa un momento decisivo para la regulación empresarial mundial para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Consideramos que el tipo medio del impuesto de sociedades entre países de renta alta, comprende en la OCDE, era del 47%. Sí. Además de que esa medida había descendido hasta el 23% en el 2021. Pero pones 2021 cuando fue lo de la pandemia. Y No todo eso, importa, ¿no? pero ya venía, desde antes ya venía cayendo. Dice, O sea, nada más te comento algo que no lo dicen aquí. En Estados Unidos, la recaudación venía de empresas. O sea, haz de cuenta, mucho de la recaudación venía de empresas y se fue cayendo y tiene que ser la recaudación de personas. Porque las empresas de plano cayeron hasta el 23%, o sea, lograron pagar cada vez menos, ¿no? Sí, perdóname. Sí. pues lo que nos pasa ahorita aquí en territorio nacional. Así es, sí. Que realmente quien maneja todo esto son las pymes o MIPYMES, las que manejan las ruedas de la economía, ¿no? Sí, aunque ¿me explico? este sería un tema más transnacional en todos los casos. Pero de todas maneras, vaya, va a lo mismo. De cualquier forma, si de alguna forma pagan menos impuesto, de alguna forma los ricos se hacen más ricos. Y al hacerse los ricos más ricos, pues tienen que pagar impuestos. Lo que pasa es que aquí está... No, aquí los ricos se hacen más ricos sin pagar impuestos. Esto es lo que ha venido pasando. Sí, en las empresas, pero al pasarse el patrimonio a las personas físicas, en ese momento es cuando pagan impuestos. ¿Sí me explicó? ¿Pero para qué lo pasa a la persona física? Pues, ¿a dónde lo vas a pasar? ¿A otra transnacional? Entonces, sí, claro. ¿a dónde van las utilidades? Pregunto yo. Siempre van a caer, siempre a los socios. No, eso era en tus capitalistas. tiempos, mi querido maestro. Ahorita tienes más y más empresas, tienes una holding personal, una holding de tu tía. O sea, los socios de las empresas terminan por ser, ¿cómo se llama? Empresas que ya no sabes ni de dónde están, ni de dónde son, ni quiénes están. Por eso es que Foro Global metió esta reforma de llegar a la persona física de cada empresa, aunque estén en Groenlandia. O sea, eso por ahí, ¿cómo se llama? Nos lleva a ese punto. O sea, no, vea, con la linterna, ¿no. No, pues no Sí. puedes ver, no puedes ver, Sí. si oyes. Ahí está, Aunque sí, perdónenme, ya sí. te está fallando. Entonces, de cualquier forma, y yo sigo insistiendo, ¿a dónde va la riqueza? O sea, por ejemplo, tú tienes una casa, mi querido maestro, como persona física, dices. Sí. Pues estás antiguo. Debieras tener una inmobiliaria que es la dueña de esa casa. Ajá. En Padre Rico, Padre Pobre, dice Kiyosaki, que hay dos formas de pensar. Hay una forma de pensar de pobre y una forma de pensar de rico. En la forma de pensar de pobre tienes ingresos, pagas impuestos y luego gastas lo que te queda, que no es mucho. Si piensas como rico, tienes ingresos, deduces gastos y después pagas impuestos. Obviamente el impuesto que vas a pagar es mucho más pequeño. Solo el diferencial entre una persona y otra, si ese dinero lo capitalizaras, lo ahorraras, pues muy rápidamente verías que la diferencia fue terrible. O sea, tenemos a un rico y a un pobre, ¿no? Digamos. Pero de cualquier forma, yo pienso que esto que está, otra de las cosas que está haciendo la OCDE, va a llegar el momento en que, aunque vamos a suponer los países que estén en la OCDE estén de acuerdo en que lo hagan, ¿sí me explico? Tiene que haber un diferencial, no sé cómo lo vea Sergio, entre lo que se paga en México y ese famoso 15% fijo. Es que ahorita no están pagando nada, mi querido. Por eso, Es lo que está proyecto para entrar. sí. Sí. No es nada fijo todavía. ¿Lo entiendo bien o estoy mal? No, es un Es proyecto. un mínimo. O sea, no, ya esto ya está Esa es planchado. parte. Vienen planchándolo desde hace 2 o 3 años. Esa parte es importante. O sea, ya está planchado. Sí. Nomás está diferido a la entrada en vigor. Así es, sí. Y bueno, una vez que
la OCDE diga, está así, los países se adhieren. Ajá. Y el país que no se adhiere, entonces lo bloquean por todos lados, porque si no rompe todo el esquema. Fíjate aquí donde ibas revisando este punto, mi querido maestro, dice que las administraciones de Obama y de Biden, entre otros gobiernos de todo el mundo, se han referido a este descenso como una carrera hacia el fondo. O sea, caer de 47% que venían pagando sobre sus utilidades a solo el 23%, oye, pues sí, no inventes, estamos corriendo a ver quién gana en llegar al fondo más rápido, ¿no? O sea, son cosas que parecen increíbles, pero así se han venido dando. Ajá. Otros expertos en política afirman que la disminución en el resultado de una competencia sana alimentada por la política fiscal sería algo que debiese buscarse. Uh-huh. La tendencia a la baja de los tipos del impuesto de sociedades, la complejidad de la tributación de los ingresos transfronterizos, ha supuesto durante mucho tiempo que los beneficios de algunas transnacionales pudieran escapar legalmente a la tributación por completo o tributar muy poco. O sea, estas transnacionales están evadiendo legalmente. O sea, están tributando muy poquito, pero legalmente. Claro, dentro de la ley. Que eso es de la patada. Es lo que marca aquí también en México. Hay una evasión legal y una evasión ilegal. Pero siempre va a existir eso. Es muy difícil que tú pongas un impuesto mínimo, ¿sí me explico? Del 15% que a los ingresos, del 15% que, porque tienes que bajar 15% de la venta. Entonces, si tú pagas sobre el 15% de la venta, me tendrían que garantizar que yo tengo una utilidad del 15%. Es que yo sí creo que debiera ser, bueno, habrá que ver cuál es la forma de calcularlo, pero la idea principal es que por lo menos paguen un impuesto de sociedades del 15%. Imagínate a Coca-Cola, que en el mundo tiene una utilidad a lo mejor del 10%, por poner algo. Bueno, debiera pagar la utilidad sobre ese 10%. Pero en cada uno de los países donde esté, debiera pagar por lo menos un 15% de la base que se determine conforme a estas reglas, ¿no? ¿Cuál sería? Pues revisando algunos temas como los intereses intercompañías y cosas de ese tipo, que se vienen cubriendo por todos lados, pero no son suficientes. Yo la verdad, fue un poco complicado obligar a todos a pagar exactamente lo mismo de ese 15%. No, es mínimo. Por eso, de pagar el 15% independientemente de la utilidad que tenga tu empresa. O sea, si rebasa, vamos a suponer que rebasa al 20%, que son 15 más un 5% adicional. Está bien, pero tú ahorita, haz de cuenta, estás parado en 10 países. Ajá, tu empresa está en 10 países. Tú puedes hacer tu planeación estratégica fiscal de forma tal que tú decides en qué países vas a pagar impuestos y en qué países no. O sea, eso lo haces ahorita. ¿En dónde vas a terminar pagando los impuestos? Pues en Irlanda, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, las empresas han utilizado durante mucho tiempo complejas estructuras fiscales con nombres curiosos como el doble irlandés, el sándwich holandés, mi querido, parecen 13X. Eso es muy importante. Para explotar las diferencias en la caracterización de los pagos y las entidades por parte de los países y crear ingresos apátridas, ingresos que no tienen patria. Pues están re bien. Ajá. Esto ha alimentado la percepción entre algunos legisladores y la opinión pública, especialmente en Europa, de que las empresas multinacionales han estado manipulando el sistema para evitar pagar lo que les corresponde. Oye, pero ¿cómo pueden manipular al sistema?
¿A poco crees que hagan lobbying con diputados y con senadores? Bueno, aquí, bueno, sí es... En todo el mundo, Bueno, si es a los diputados, ya sabes que se conocen de todo. Pues sí. Y luego quien les manda, pues conoce más. Claro. Oye, es que va a haber un IEPS. No, espérate, a mí impuestos no, mejor te pago esto, te pago lo otro, pero el IEPS de las chelas no lo subas más, ¿no? Cosas de ese tipo. Es que es producto, canasta básica, Sí, pero... de murciélago y chelas es canasta básica. Claro. Sí. Pero, Sí, se paga con los vales de despensa. ¿Es el Bacardí? Sí, claro, sí. Bebida de moderación, esa es... La Cuba, una Cuba libre. Sí. Okay. Bueno, ya terminando el programa vemos si es libre o no está libre. Sí, ahorita revisamos qué tan libre. Este sentimiento de que las transnacionales hacen lo que quieren en los países, eso hay muchos ejemplos, aquí propio en México. Oye, el IEPS de bebidas alcohólicas, ¿por qué lo han estado limitando? O de bebidas azucaradas, etcétera. Tú dices, oye, porque las transnacionales tendrían que recaudar más impuestos y van a bajar sus utilidades y se tienen que ir al mundo con menos utilidades, ¿no? Vámonos a un corte mejor. Órale, ¿te parece? Y luego bien. Seguimos hablando de alcohol. Vale. Claro, bien. Recuerden, amigos, que IMEFI TV es una organización que se dedica a la capacitación, obviamente, a gran escala. Entonces, es importante seguirnos capacitando, aunque aparentemente esto que estamos platicando ahora, más que discutirlo, porque como no tenemos la base fija realmente a partir de qué están tomando, o qué es lo que va a pasar, si va a ser acreditable, etcétera, pues tenemos que ver en lo que está pasando ahorita. Y seguramente esto que vamos a ver en el corte, seguramente va a ser de interés para ustedes. Vamos al corte. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Mi nombre es Francisco Yáñez y quiero en esta ocasión platicarles un poco del curso que tendremos a través de IMEFI sobre los pagos al extranjero. Este tema de pagos al extranjero se vuelve muy interesante en empresas en donde pues a lo mejor somos un establecimiento permanente de un extranjero. A lo mejor somos una nacional, pero sin embargo hacemos pagos como desde dividendos, arrendamientos de inmuebles, pago de regalías, y los cuales estos llevan una serie de mecánicas en las cuales quien lo paga, si no los cumple, simplemente no lo hace deducible. Los temas como la retención no es lo único. Además hay que presentar informativas, hay que también hacer el CFDI. Entonces se vuelve muy importante para que tú puedas saber la forma en cómo puedes deducir. Y es una de las formas en donde ese pago al extranjero en muchas ocasiones es como los inversionistas extranjeros. Ponen un establecimiento permanente, pero en algún momento hay figuras en las cuales llegan a estar protegidas a través de un tratado que evita la doble tributación o la disminuye, o en algunos casos pues, te impone ciertas obligaciones. Entonces, a mí me gustaría muchísimo invitarlos a que ustedes puedan participar. Este es uno de los temas que a través de IMEFI pues estarán manejando y esperamos contar con ustedes. Que estén muy bien. Queridos amigos y colegas, su servidora Yadira Albor, como siempre, con el placer de saludarles, los quiero invitar a que nos acompañen en el diplomado que tendremos próximamente acerca de digitalización contable, todo lo referente a contabilidad electrónica. Todos presumíamos que la contabilidad electrónica iba a desaparecer y les recuerdo que desde 2015 tendríamos que estar enviando nuestra contabilidad, pero en este diplomado vamos a ver cómo utilizar esto a nuestro favor, cómo poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la autoridad en este tema, cómo
cómo ayudarnos con el CFDI, cómo se relacionan, cómo nos puede ayudar para resolver cartas e invitaciones del SAT. Así es que no se lo pierdan, 20 horas, diplomado, contabilidad electrónica combinado con CFDI. Los espero en su casa, IMEFI. Bien, regresamos del corte. Espero que esto que ustedes vieron en el intermedio haya sido de utilidad para ustedes. Recuerden, pueden usar o participar en todo lo que es el paquete completo, o si les interesa algún tema en especial, bueno, se puede inscribir también. Ahí están los teléfonos para que lo puedan hacer. Bueno, nosotros seguimos fumando y futurizando lo que ya ven y que debemos de saber. Probablemente los que nos están viendo no tengan una empresa de esta calidad de eso, pero sí el saber o conocer, o si son contadores y nos pueden, y el conocer esto, pues es muy importante como cultura, porque es lo que vamos a vivir. ¿De acuerdo? Bueno. En este caso, y digo, vamos a entrar a la siguiente parte ahorita que comentamos. El tema lo propusiste tú, Javier, y en particular es a colación con lo que me estaba comentando Jesús. Digo, esto no es tan de aplicación como el CFDI 4, la entrada en vigor de todo lo que tenemos ahorita, pero ¿cuál es la importancia del tema que estamos tratando desde tu punto de vista? Pues eso, en México la economía formal importante son este tipo de empresas, y realmente si nos están pagando menos impuestos de los que deberían, que ha sido una lucha, ¿no? Ya sabes, el área de precios de transferencia en el SAT es la que más recauda, o sea, por todos lados estamos viendo que tenemos ya resultados importantes como país en la recaudación a base de pegarle a este tipo de transnacionales. Se supone que con esto debiera ser todavía o tendríamos más eficiencia en la recaudación, que no nos vendría nada mal para el próximo año, ¿no? O sea, entonces, esto que estás comentando estaría en relación con el cambio del BEPS 1.0 al BEPS 2.0, sí, que es a la que hacemos referencia. Los precios de transferencia los pusieron para que, oye, pues véndanse a los precios como si no fueran partes relacionadas. Después salieron los BEPS. Los BEPS significa como que están erosionando el impuesto. Oye, ¿qué onda con los precios de transferencia? Esos están bien. Y luego, pero hay unas cosas que erosionan la base tributaria. No manches, ¿y eso qué es? Bueno, se llamó BEPS. Y entonces dijeron, BEPS 1, ¿sabes qué? Está bien, con estos BEPS 1 vamos a lograr que se cumpla el cometido que tenían los precios de transferencia, ya en complemento. Y eso fue el BEPS 1.0 de 2017. Y ahora ya estamos en algo que es BEPS 2.0, ¿no? Vamos a ver cómo logramos que no erosionen la base tributaria, pero ya en el 2.0. Ya veremos el 3.0 o el 4.0 cuando salga, ¿no? Sí. Sí, perdón. Adelante. Además, mira, aquí marca que el objeto es reasignar una parte de los beneficios de una empresa, ¿sí me explico?, a las jurisdicciones de mercado en las que se encuentran sus clientes. Perdón, una empresa sería importante multinacional para lo que estamos haciendo referencia, ¿eh? Siempre estamos hablando de las empresas chingonas, ¿no? De las multinacionales. Okay, sí. Adelante. Puede ser con una M de multinacional o con una H de chingonas. Sí. MH. Ándale, MH. Y eso macha ambos conceptos. Bueno, esas empresas multinacionales, lo que se me hace muy complicado es que tendrían que ver todos los legisladores o las instituciones encargadas de poner las bases gravables, pues se pongan de acuerdo con relación a una forma y a una característica que pueda rodear o pueda abrazar a todas, ¿de acuerdo? Porque en realidad nosotros estamos ahí en la OCDE
Pues porque vamos a estar, pero la verdad estamos muy lejos de estar dentro de esas grandes naciones y grandes empresas, ¿no? Pero es una de las economías más importantes del mundo, mi querido maestro. México sí pinta. Ahora, aquí el tema es que si tú vas a cambiar tu legislación, nada más tienes que tropicalizar si quieres o dejar todo lo que ya te mandan. A veces en las pinches tropicalizadas les ponemos unas revolcadas a las reformas terribles, pero pensemos que no tropicalizamos mucho y simplemente lo que nos dice la OCDE que tenemos que hacer lo incluimos dentro de nuestra legislación local y ya estaría todo eso. O sea, no debiese ser tanto problema. A ver, ¿están de acuerdo en que metamos lo que dice la OCDE? Sí, levanten la manita y vámonos. O sea, no debiera ser, oye, pero no estoy de acuerdo en que se llame BEPS 2.0. Debiera ser BEPS 1.2. No manches, o sea, ya eso es irrelevante. Sí. Por supuesto, pero fíjate, dentro de este que estamos hablando de 2.0, dice, establece un nivel mínimo global de impuesto sobre los ingresos de esas empresas multinacionales derivadas de cada jurisdicción en la que opera. Entonces, unificar para sacar esos diferenciales de acuerdo a las bases internas que le conviene de alguna forma a cada país establecer. ¿Sí me explico? Para nosotros hay ciertas cosas que son, vamos a suponer, el IEPS, una de las bases importantes, el IEPS, por ejemplo. Aunque aquí el IEPS es un impuesto indirecto. Por eso, no lo paga, o sea, no es la coca, es un impuesto por tomarte una coca. Por eso, pero sin embargo es una cadena. Ese IEPS lleva una cadena. ¿Estás de acuerdo? Entonces, se paga. Entonces, ¿cómo poder cambiar a países donde no tienen cierto... Y hablo del IEPS como hablar de cualquier otra. Tiene contribuciones diferentes, ¿no? El tropicalizar es un problema porque entonces van a trastocar muchas de las contribuciones que establecen aquí en México y que pues podría ser muy agresivas para la economía nuestra. No necesariamente. Haz de cuenta, tú ahorita dices, oye, ¿en qué país me planto? Oye, la contabilidad que te la hagan en un país que tiene el 2% de ICR sobre utilidades, por ejemplo. Y una de lo que va a ocurrir es que le dicen a ese país, no puedes cobrar menos del 15% sobre tus utilidades a esas empresas. Y entonces tú como país dices, oye, no manches, dejo de ser atractivo. O sea, tengo 2% porque a la falda le corté, ¿verdad? Entonces quedó ahí una chiquifalda. Ajá. El escote, pues le hice para acá, para que se vengan para acá estas transnacionales. Con esto, muchas transnacionales o muchos países que ahorita son atractivos por efectos fiscales, van a dejar de ser atractivos por eso. Y entonces, aquí en México, tendríamos un efecto donde es muy probable que se traigan operaciones que ahorita las tienen en países más baratos fiscalmente, porque de todas maneras tienen que pagar el impuesto. Pero si lo vas a emparejar, habría que emparejar aquí en México lo que falta emparejar con los demás. O sea, siempre va a haber en esta ola, siempre va a haber una cima y una cima, o sea, lo alto y lo más bajo. No puedes entrar, ¿por qué? Porque es una marea mundial. Entonces, se me hace un poco complicado establecer un nivel mínimo global sobre los ingresos, ¿no? Sobre todo que habla de ingresos, no habla de base gravable. ¿Sí me explico? Bueno, es un concepto, ¿no? Más que hablar de ingresos, etcétera, o bases gravables, eso ya sería más técnico. Este sería un lenguaje más dirigido a la alta dirección y empresas transnacionales, ¿no? O sea, para saber, oye, ¿qué está ocurriendo? Porque si yo no soy una empresa transnacional, yo sí voy a poder seguir en países que tengan menos del 15% de ICR, pero esos países ya van a dejar de existir porque el que lo haga lo meten como paraíso fiscal y entonces se dan las limitantes
que ya tenemos, ¿no? Que son peores. Bueno, aquí la legislación actual de paraísos, como paraísos fiscales, pues la ley del impuesto sobre la renta te la pone a mano con relación a la legislación, que tienes que calcular el impuesto como si estuviera aquí en territorio nacional. No importa cómo determinaste la base en el extranjero, aquí determíname la base. Y a la base que tengas, súmale el impuesto que te retuvieron allá. El 15, por decirte. Y entonces, eso lo vas a poder, calculas el impuesto y vas a poder acreditar ese impuesto del extranjero. Pero con bases del ISR territorio nacional, y lo mismo es con bases de los impuestos de cada país, porque todos son iguales. En Estados Unidos hace exactamente lo mismo, iguales. O sea, es un ingreso, calcúlalo aquí como si estuvieras pagando aquí, no importa cómo se calcula allá, agrégale el impuesto que te pagaron allá y todo va a ser base, calcula el impuesto y acredita el impuesto que te retuvieron. Esa es la mecánica que está en todos lados. Habría que cambiar esa mecánica porque de alguna forma es un círculo y vas a acreditar o dejar de pagar aquí el 15% que te están marcando allá. Y a lo mejor se llega a emparejar en un 15%, pero estás hablando a largo plazo. Si en 2017 salió el BEPS 1... ¿Tienes el primer trimestre, mi querido maestro? ¿Qué más plazo quieres? Ah, sí, ya. Al último es, ¿en dónde pagas? Y lo que no estás pagando, saber que lo vas a tener que pagar. Al último esto te lleva a costos, ¿no? O sea, oye, si yo tengo costos, quiere decir que en gran parte lo hago también por los ahorros de impuestos que tengo. Puedo de alguna forma tener un chance importante para poder darle utilidades a mis accionistas porque ahorro en impuestos. Al no poder ahorrar en impuestos, vas a tener que o subes tus precios o bajas tus beneficios. No, está aquí para nosotros que somos grandes importadores de maquila, para maquilar por la mano de obra y por varias situaciones. ¿Cómo le dices, oye, necesito que te vengas aquí a la parte del Bajío, porque aquí se te va a dar un terreno, va a haber una exención de ciertos impuestos estatales para que traigas así la empresa? Te vamos a exentar del derecho de piso un año. Un año, ¿de acuerdo? Qué triste, pues sí. Sí, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo puedes atraer con este tipo de situaciones? No considero que sea algo con el cual se resuelva este problema. Para mi punto de vista, me declaro neófito realmente en lo que al final, para mandar esto que entre en 24, ¿cómo lo tienen ya preestablecido? Porque creo que lo van a tener preestablecido y va a tener un tiempo de análisis o un tiempo de echarlos a andar para ver cuál es el resultado. Es que de alguna forma ya las transnacionales ya deben tenerlo masticado. O sea, en el momento en que den en el banderazo sale, o sea, no hay tanta duda. Es muy probable que muchas transnacionales ya hayan iniciado los cambios que necesitan, porque pues esto ya se venía diciendo que viene. O sea, los cambios que se necesitan, o sea, una estrategia para que nos golpee menos. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, tú dices, como país, yo quisiera, primero, que no se vayan, que al contrario, traigan más áreas de su negocio a México. Eso sería para mí bueno. Segundo, yo tengo un ICR mayor al 15%, o sea, no soy un paraíso fiscal. Tendré que revisar hasta qué punto el hecho de que yo tenga deducciones o limitaciones me haga atractiva o no. Ajá. Y ya, entonces ahora sí, eso tendré que verlo de forma estratégica para poder ser atractivo para las transnacionales, pero las transnacionales sí tienen un tema, esas van a terminar pagando más impuestos. Ojalá, dice, estas normas permiten a los países imponer un impuesto complementario a una entidad del grupo situada en una jurisdicción
por referencia a los beneficios del grupo sujeto a un tipo impositivo en otras jurisdicciones. Entonces ya estás hablando con lo que yo comentaba hace rato, que es complementario a ese, o sea, yo debo de calcular el impuesto como lo debo de calcular y checarlo contra este 15%, ¿sí me explico? Si es más pagar la diferencia, ¿sí? Es un impuesto al activo, es un impuesto al activo, un impuesto garantizado, ¿no? Que eso era, ¿no? Más o menos, porque habla de complementaria. Sí, un impuesto mínimo, por ejemplo. Sí, es un impuesto al activo. ¿Y qué quitan y qué ponen, no? No al activo, yo diría un impuesto... Parecido por la mecánica. Parecido por la mecánica. Okay. ¿De qué tamaño es el animal? Y más o menos es lo que debe pagar impuesto. Claro. Es un impuesto mínimo. Y hablo del impuesto al activo porque la mayoría de las personas que a lo mejor nos están viendo, pues saben de lo que estamos hablando, o se imaginan de lo que estamos hablando, que es un impuesto que dejó de existir para cambiarse por el famoso YETU, y que había... Pero dejó de existir en 2008. Por o sea, eso, sí. ya hay muchos contadores nuevos. Yo apenas si me acuerdo, mi querido maestro. No, bueno. Eso ya es historia, eso ya. Sí. No, pues no es historia, porque tú te encuentras en tus estados financieros todavía a favor, en algunos. Eso ya es improcedente. No, todavía hubo 10 años y no sé qué tanto. Por eso, ¿cuándo concluyó? No, es que se vino con YETU. Y con ok, YETU, ya, y luego ya sí entiendo. trae ahí Sí. temas. No. Pero estás hablando ya de... Por eso, tú te puedes encontrar todavía CUFINRE en estados financieros. O sea, te puedes encontrar muchas cosas de YETU a favor, por ejemplo, también. Sí, te puedes encontrar que no lo puedes quitar porque así está. ¿O cómo lo Oye, quitas? ¿por qué no lo quitas? Pues es que nadie sabe qué es, ¿no? No, probablemente no. Digo, un Sí, YETU a favor, digo, pues tienes un plazo para recuperarlo, pasa ese plazo, no, hacer algo muy parecido aquí para tropicalizarlo, ¿de acuerdo? O sea, el análisis está bien porque tenemos que estar preparados nosotros que nos atrevemos a platicar con nuestros amigos cibernautas, sí, nos atrevemos a platicar de eso, pues tenemos que conocer o más o menos plantearles esta situación, que aunque ninguno de nosotros vivió eso del YETU y del impuesto al activo, sí, tú no te acuerdas porque Sí. ya por la edad, pero Tú no te acuerdas, no porque no lo hayas vivido, sino porque la memoria de largo plazo ya no funciona. sí me explico, pero era algo muy parecido. Dice, consideramos una empresa multinacional que opera en varios países, incluido un país con un tipo impositivo del 10%, por ejemplo. Pues pagaría la diferencia. El 5% tendría que pagarlo. Exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, igual que los impuestos que han estado aquí en este país, ¿no? Ujú. Pero dice, ¿a quién se le aplica el impuesto adicional de este 15%, verdad? Entonces, ya estamos hablando que es obviamente las multinacionales, ¿no? Sí. Y si este jurisdicción adopta las normas, eso de que adopta las normas es que las tiene que adoptar, si no, no estaríamos en la OCDE. Si no, o sea, Nos bloquean. debe buscarse la forma de que sea a web.com. Digo, y hay reformas que han llegado a código y a diferentes leyes exactamente por lo que estamos comentando, Claro. por la aplicación. Así es. Ya era obligatorio hacerlo. Así es. Muy bien, mi querido maestro. Vamos por últimos comentarios. Pues usted, porque usted dice que es a web.com, pues dígalo. Vale, 2.0. Ah, Nada más, aquí tenemos, va a haber empresas que sean multinacionales que estarán buscando cómo zafarse de esta bronca. Y aquí nos dicen que una empresa multinacional no puede eludir las normas por tener su sede en un país que no las aplique. O sea, eso lo están buscando. Debido al estricto diseño global de las normas, la OCDE espera que aumenten los ingresos fiscales mundiales procedentes del impuesto de sociedades en 220 mil millones de dólares al año. O sea, ingresos que no están pagando impuestos en este momento, con esta medida, van a pagar impuestos. En algún lugar del mundo lo van a pagar. Ya en diciembre del 2022, la Unión Europea ya dijo que empieza el 1 de enero del 2024.
Eso fue con 27 estados miembros. Y ¿cuáles estados, no? No. Australia, Canadá, Hong Kong, etcétera, Nueva Zelanda. No, estos son adicionales a la Unión Europea. Son 27 estados de la Unión Europea, más Australia, Corea del Sur, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y el Reino Unido. O sea, digamos, las grandes empresas ya dijeron vuela. En Estados Unidos siguen ahí el tema de que está dividido y va a ser un caso atípico y no aplicará las nuevas normas a corto plazo. Para variar, ¿no? Estados Unidos siempre ha sido un poco la idea de decir, oye, pues yo soy el mero papas fritas, llega la OCDE y le dice, oye, mejor hagamos equipo. Y bueno, lo único que tenemos es que siempre existe una OCDE y Estados Unidos, ¿no? Por el otro lado, aun y cuando estén haciendo lo mismo, o sea, buscan la forma en la que parezca que hay algunas diferencias. Esta acción no impedirá que otros países impongan impuestos complementarios a las operaciones de baja tributación de las empresas multinacionales con sede en Estados Unidos. O sea, eres de Estados Unidos, te vas a un país que no cumple con las bases, bueno, pagas un impuesto complementario, independientemente de dónde esté situada, a menos que se reestructuren, y esto podría socavar la eficacia de muchas de las desgravaciones fiscales existentes en Estados Unidos, como la deducción fiscal de I+D, ¿no? O sea, tenemos ahí una forma en la que ellos pueden pagar menos impuestos. Ajá. Y ya, entonces, ese sería mi comentario. Tu último comentario. Sergio, igual si nos ayudas con cómo deben prepararse las empresas para la reforma fiscal, valdría la pena. Ahí como sigue el propio artículo, salvo tu mejor opinión. Y soy Javier Martínez y me encuentran en Tax Day PLD o como asesor PLD en redes sociales. Perfecto. Yo diría, si estás de acuerdo, primero es dar el crédito al artículo, los autores, en este caso, estamos hablando de gente de KPMG, de lo que sería Washington, y también de lo que sería Europa. Entonces es un artículo importante, es un artículo interesante, sale de lo que normalmente estamos comentando, y sí, efectivamente, la finalidad del artículo es hacer el planteamiento y qué se tiene que estar realizando o qué deben de estar visualizando ya las empresas para efecto de su implementación. En este sentido, hablan de 4 estructuras, si me permite yo lo dejaré ahí para no complicarlo, y pues, yo soy Sergio Abarca y a mí me encuentran en fiscosat-2010@hotmail.com. Y recuerden, no bajemos la guardia desde el punto de vista fiscal. Bien, pues gracias. ¿Qué podemos agregar de esta situación? Yo sigo insistiendo, para poder hacer una forma comparativa, pues va a ser muy similar a lo que ya hemos tenido, y ojalá y lo podamos hacer o podamos competir para poderlo hacer, ¿de acuerdo? Y que las empresas que están aquí, pues les siga conviniendo con las facilidades que debe de dar México para que estén estas multinacionales aquí, que lo que necesitamos es fuentes de empleo. Ahora, yo así como están las cosas, la verdad es que no veo que haya un mayor pago de impuestos, porque si ese pago de impuestos lo vamos a regalar, pues está de la fregada, ¿no? Entonces, esperemos también cambiar algunas cosas. Mi nombre es José de Jesús Millarufe, soy socio y director de Millarufe Asociados, SC, y mi correo es millaarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Muchísimas gracias. Este programa es para ustedes, y como ven ustedes, tenemos que tratar cosas futuristas, no nada más lo que tenemos, sino bien las cosas que tenemos que estar preparados. No se les olvide, a nosotros nos encantaría que nos vuelva a tocar otra vez juntos en una nueva cápsula de su programa, obviamente, Debate Fiscal.